¿Qué dice? ¿Ya subrayaste la palabra? Esta es nuestra palabra clave. Le debía, tenía una deuda. Le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le fuese pagada la deuda. Entonces aquel siervo, postrándose, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Aquí observo dos errores en la perspectiva de este cuate. Primeramente le trata de voltear la tortilla, ¿no? Señor, ten paciencia, como diciendo, el problema no es en que yo te debo 2,500 millones, sino el problema es que tú no tienes paciencia. ¿No? Tú le debes a alguien, o alguien te debe dinero y vas y ya ha pasado 2 semanas después de que quedó de pagarte y vas y dices: oye, brother, me debes, te presté 100 pesos, ¿qué onda? Ay, qué poca paciencia tiene. Oye, brother, hace 2 semanas que quedaste de pagarme. Pero tendemos a ser así, a buscar justificaciones. ¿De acuerdo, brother? Cuando nos vemos en una imposibilidad, en lugar de ver las posibilidades de quien nos ha llamado, buscamos justificaciones. Qué triste es eso, ¿no? Ten paciencia conmigo. Y número 2, se jacta: yo te lo pagaré todo. Espérame, no estamos hablando de cacahuate, estamos hablando de algo que no podía pagar. Yo te lo pagaré. Ordenó venderle a su mujer y sus bienes y todo lo que tenía y no le pudo pagar, ¿no? Ya no habría posibilidades de que le pagara. Pero este se jactó buscando paciencia, justificaciones. Yo creo en lo profundo de mi corazón que no se acercó de la manera correcta. Por lo que sigue, dice: entonces te suplicaba diciendo aquel siervo, versículo 26, no, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré, yo puedo. El señor de aquel siervo fue movido a misericordia. ¿Qué significa misericordia, bro? Que Dios no me ha dado lo que merezco. Gracia significa que me ha dado lo que no merecía. Son los dos lados de la moneda, ¿no? Misericordia y gracia no son lo mismo, ¿no? Misericordia. Dios no me ha dado lo que merezco. El señor de aquel siervo fue movido a misericordia y le soltó y le perdonó la deuda. Subraya otra vez, deuda. Llevan 2 veces. Pero salido aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios. 100 denarios era probablemente el sueldo mínimo de un año de trabajo, más o menos. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me, palabra clave, debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Las mismas palabras. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, hay que subrayar deuda otra vez, ¿verdad? Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Y aquí viene la parte más fuerte de esta misma palabra: no debías hacer tú también tener misericordia de tu siervo como yo tuve misericordia de ti, bro. Hay gente que me dice: yo no puedo perdonar a mi papá, yo no puedo perdonar a mi esposo, yo no puedo perdonar. Espérame. Claro, porque el perdón no está en nosotros. Tú no puedes dar lo que no has recibido. Pero tú no puedes recibir el perdón de Dios de una manera incorrecta. Jesús dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque para ellos es el reino de los cielos. El perdón de Dios no cae sobre una persona con justificaciones. El Señor dijo: el que oculta su pecado no prosperará, más el que lo confiesa y se aparta hallará misericordia. Déjame hablarte de la palabra misericordia un poquito más y hacer un paréntesis aquí. La gente reclama lo que según ella merece, pero déjame darte un pequeño comercial en medio de esta plática, ¿no? Quítale a tu diccionario la palabra merezco. No hay nada más triste que ver a alguien, a un cristiano, decir: es que yo merezco. Pero si Dios te diera lo que mereces, no te la acabas. El alma que pecare, esta morirá. ¿De veras quieres lo que mereces, brother? Porque la gente, merezco. Mi hermano, cuando tú le quitas al diccionario la palabra merezco, los frijoles toman otro sabor. Todo sabe tan distinto, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Nada mereces, brother, sino la muerte. El cristiano sabe que ha pasado de muerte a vida, porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y en ese tiempo nos dio vida juntamente con su Hijo Jesucristo. Por gracia somos
salvos, ¿de acuerdo? Así que la palabra misericordia significa que Dios no me ha dado lo que merecía. Una de las cosas que suceden en mi vida cuando tú recibes el verdadero perdón de Dios, bueno, que para recibirlo necesitas realmente anhelarlo y desearlo y saber que eres culpable. Este cuate llegó con justificaciones. Yo te lo pagaré todo. Ten paciencia conmigo, en lugar de decirle, Señor, soy un horrible pecador. Yo tengo muchas consejerías y hay veces que vienen las mujeres y no, mi marido es un cabezón y esto y el otro y lo demás, y sueltan la ametralladora contra el pobre marido. Y yo siempre les digo, o los hombres contra la mujer, ¿no? Y yo siempre les digo, ¿cuándo llegará el día que venga alguien y me diga, pastor, he pecado contra el cielo y contra el Señor? No, o sea, mi marido merece una mujer diferente a mí, o mi mujer merece un hombre diferente a mí. Con esa perspectiva, ¿verdad? Si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda solo, brother. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. El que ama guardar su es que yo quiero conservar, yo tengo la razón. El que ama tanto su razón, la perderá. Pero el que esté dispuesto a perder su vida por causa del Señor, para vida eterna la guardará. Es lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuándo será el día? Siempre estamos reclamando, siempre estamos jactándonos, yo te lo pagaré todo, no tienes paciencia conmigo, poniendo en tela de juicio el amor de Dios. Lo que nosotros debemos saber es que estamos en deuda. Si realmente te has vestido de la misericordia de Dios, te ha sido dado el ministerio de la reconciliación, y no se trata de agarrar un altavoz en la plaza principal, se trata de amar a tu prójimo. ¿Sabes lo que significa prójimo? Alguna vez le preguntaron al Señor, ¿y quién es mi prójimo? ¿No? Platícame. Bueno, sí tiene una connotación esa palabra de próximo o de el más cercano, pero sobre todo de enemigo, ¿no? Porque ¿qué dice la palabra de Dios? Que un judío descendía y entonces lo agarraron a trancazos, ¿no? Y lo dejaron medio muerto en el camino. Y pasó el sacerdote y le dijo, ¿no te hemos leído la ley que no pases por este camino? Pues ahí tienes lo que te mereces, brother, ahí la libras, peace. Y se fue el sacerdote. Seguramente le leyó toda la Torá y todos los... Porque era un camino peligroso por el que pasaba y seguramente tenía advertencias del peligro sacerdotales, hijo. Y cuando el sacerdote lo ve, pues ahí tienes lo que te mereces, la retribución debida a tu extravío, brother, ¿no? Y el otro, y luego pasa el levita, el que cantaba bien padre, y le canta 2, 3 canciones y lo rodea, hijo, y ahí nos vemos, hijo, ¿no? Y los carros del faraón y lo que quieras, y ahí nos vemos, y agarra su carro y se va. Pero pasa ¿quién, brother? ¿Quién? Abre tus ojos, espíritu de cerilla, te reprendo. Abre tus oídos. ¿Cuáles ojos? Oídos. Abre tus oídos. ¿Quién pasa, brother? ¿Qué era el samaritano, brother? El enemigo, brother, ¿sí o no? Era el enemigo de los judíos, hijo. Juan 4, no se tratan entre sí. No se trataban entre sí. Así que el prójimo no es solamente el próximo, sino el enemigo, brother. Le levanta, le venda las heridas, lo pone. Es una analogía de Cristo y sus enemigos. Va y pagan el mesonero, yo regresaré por él y te pagaré toda la deuda. Todo lo que gastes en él, cuando vuelva, yo te lo pagaré, ¿no? Increíble. Pero este es el ministerio de la reconciliación, brother. ¿Por qué la gente dice, es que yo no puedo perdonar? Ciertamente no es una posibilidad humana, es un don de Dios. Tienes que recibir el perdón antes de poderlo dar. Pero mucha gente no lo, aun cuando el rey lo otorgó, esta persona no se vistió de él porque se creyó merecedor. ¿Entiendes? O sea, era un cuate que no tenía una pobreza tal espiritualmente. Se jactaba, yo te lo pagaré todo, tú no tienes paciencia, la bronca está en ti, no en mí. Y entonces la gente que no se viste del perdón se muere en la amargura y no puede perdonar. Y Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación, y no es algo que podemos ejercer a nuestra discreción, es una deuda. ¿Qué dice el versículo 34? Entonces, llamándole a su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No me debías tú hacer lo mismo con tu consiervo? Brother, ¿por qué te parece imposible? Venimos a la iglesia y agarramos a papá y lo agarramos a bibliazos. Eso era lo que me pasaba, hijo. A mí, yo les platiqué un poquito de mi historia la vez pasada que vine. Yo iba a casa de mi papá, hijo, agarraba la Biblia. Mi versículo favorito era: ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los que se echan con varón, ni los ídolos entrarán al reino de los cielos.